Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les voy a dejar una grabación eh, relativo al encuentro sincrónico de esta fecha. Hoy es 24 de octubre de 2025, ya estamos avanzando en el curso de probabilidad y estadística. Ya transcurre la semana 12, ¿sí? Del cursado, así que, bueno, para hoy preparé una presentación cortita en donde vamos a repasar algunas cosas que nosotros ya estuvimos viendo, que ustedes, mejor dicho, ya estuvieron viendo de forma a distancia en sus casas. Así que bueno, antes que nada, hacemos un repasito como para después poder meternos en tema y ver prácticamente un ejemplo de diferentes distribuciones de probabilidad que traje para hoy. Fíjense que, bueno, eso sería como un repaso. Nosotros hace ya 3 semanas atrás empezamos a ver o la unidad número 3 después de haber visto lo que es probabilidad, cálculos de probabilidad con métodos clásicos y condicionadas. Empezamos a ver la unidad número 3 dentro de la semana 9 que está titulada como modelar lo aleatorio. Introducimos lo que sería la distribución de probabilidad, las funciones de distribución de probabilidad. En este caso, para variables aleatorias, en donde se dan conceptos y se dan definiciones de qué es lo que es una distribución de probabilidad, para meternos en la semana 10 y ver con más profundidad cuáles pueden ser esos diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. Que en el caso de la semana 10 se ven la distribución binomial hipergeométrica y la distribución de Poisson. En este caso particular, todas tienen una cuestión o algo en común que tiene que ver con el tipo de variable, que es una variable aleatoria o discontinua. Por otro lado, en la semana 11, ¿sí? Ya empezamos a ver modelos continuos, que sería lo análogo a la semana 9. Para la semana 11, empezar a hablar de la distribución normal, siendo la distribución normal por excelencia la más empleada, la más usada a la hora de calcular probabilidad. ¿Sí? Lo que tiene de diferente respecto de todas las otras es justamente su tipo de variable que tiene que ver con eh, la continuidad de las mismas, ¿sí? Acá hago una salvedad, bueno, yo creo que lo vamos a ver ahora en la filmina que viene. Unidad número 4, ¿sí? Que es la que se empieza a ver a partir de ahora, de esta semana, que tiene que ver con la inferencia estadística, que vamos a ir desarrollando a continuación de las próximas semanas que vienen. Fíjense que dejamos un poco la probabilidad dura, ¿sí? Y empezamos a mezclar ahora la probabilidad con la estadística. Yo siempre remarco o me gusta remarcar esto como para ordenar un poco los contenidos, ¿sí? En su mente, si bien en la plataforma están todo bien perfectamente detallados. Las primeras unidades eran exclusivamente de estadística, las segundas unidades eran pura y exclusivamente de probabilidad, y a partir de ahora, de la unidad 4 para la semana 12 empezamos a mezclar conceptos de estadística con conceptos de probabilidad. ¿Sí? Se vienen cosas interesantes desde mi punto de vista para esta última parte del curso, porque se vienen aplicaciones que realmente son útiles y que por ahí es donde uno termina de entender todo lo que se estuvo viendo durante todo el año. Yo acá para esto todavía no preparé nada, sí, pero para las próximas clases podemos preparar algo de inferencia estadística como para charlar y hablar, pero lo que sí me interesa recordarle es que en esta semana 12 necesitamos, es la semana límite para entrega de la tercera entrega de trabajo práctico que incluye la respuesta de las preguntas 5, 6 y 7. ¿Sí? Así que bien, sin mucho más preámbulo, vamos a avanzar un poco. Yo acá quiero hacer hincapié en esta cuestión que veníamos hablando recién. Siempre que nosotros aplicamos una distribución, una función de distribución para el cálculo de una probabilidad, yo tengo que hacer varias diferenciaciones. En principio, entender y ver cuál es el contexto en el cual la voy a aplicar, pero también el tipo de variable. Y acá me remito, me voy a la unidad número 1, donde nosotros estudiamos variables y establecemos una clasificación en donde decimos que había variables continuas y variables discretas.
En este caso seguimos aplicando esa misma diferenciación porque el tratamiento de la distribución de probabilidad para variables continuas no es el mismo que para variables discretas. Dicho esto, es un poco la idea de lo que yo tengo que tener en cuenta y empezar a prestar atención, más allá del contexto del problema que yo tengo que calcular. Hay algo que acá no está en esta presentación que tiene que ver con la distribución de hipergeométrica, pero bueno, porque por ahí son como muy específicas, ¿sí? Siempre está bueno, y lo vamos a hacer al último, un repasito, o al menos después de cada ejercicio, ir viendo y analizando cuándo usar cada una, ¿sí? En el caso de la hipergeométrica, cuando nosotros hablamos de reposición o no, es donde la tengo que empezar a tener en cuenta con esa fórmula que tiene muchos términos que vienen del análisis combinatorio, que lo tengo que aplicar, tengo que ir a buscar esos conceptos y esas definiciones que ya estaban vistas, las traemos de vuelta a colación para esta unidad. Entonces, como para arrancar, vamos a hablar de un ejemplito clásico, ¿sí? Y súper fácil y corto de lo que sería la distribución binomial. Es un arreglo de lo que sería una distribución de Bernoulli. Y fíjense que el ejemplo es simple y habla de una máquina, ¿sí? Y te pide calcular la probabilidad de que una pieza sea defectuosa si P es igual a 0,1 y se seleccionan 10 piezas de forma independiente. Ahí ese P igual a 0,1 me hace pensar exactamente en que cuál es el contexto en el cual yo tengo que aplicar los conocimientos de la distribución binomial a la hora de calcular una probabilidad. Es muy simple. Pues cada vez que nosotros hablemos de éxito o de fracaso, vamos a estar implementando la distribución binomial. Porque, bueno, ya vamos a ir viendo todo el desarrollo del problema. Pero bueno, yo digo éxito o fracaso, pero también digo defectuosa, no defectuosa, digamos. Siempre que exista una probabilidad cuyo espacio muestral sea un complemento uno del otro, estaríamos hablando de la distribución binomial, ¿sí? Entonces, fíjense que la pregunta que tiene al principio dice cuál es la probabilidad de que haya exactamente dos piezas defectuosas. Siempre parto de la misma fórmula. Entonces, acá lo que yo denomino con la sigla, perdón, lo que denomino con la formulita de P igual a X, perdón, P de X igual a K, estaría haciendo referencia a cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 2. ¿Sí? En este caso, K es un parámetro de la función binomial que para nosotros va a ser 2. Luego, esto sería la primera igualdad de la ecuación. Luego yo tengo toda una expresión junta que decidí separarla en dos términos diferentes como para poder hacer un análisis y que se entienda mejor. Por un lado tengo lo que sería la parte de combinatoria, ¿sí? Que sería la primera parte, todo esto que tengo acá, que está desarrollado acá. ¿Sí? Eso se calcularía de esa forma. Estamos entonces 10, fíjense que 10 estarían siendo la cantidad de piezas que yo tomo aleatoriamente o de forma independiente. Este 2 que veo acá vendría siendo el parámetro, el valor de K, y 8 estaría siendo justamente el complemento. Si 2 son defectuosas, 8 serán no defectuosas. Esto está tomado en función de la cantidad inicial que me da el problema, que son obviamente los 10. Todo eso me da un valor bárbaro y listo. Después, por otro lado, tengo acá el valor de P, ¿sí? Elevado a la K, que para nosotros ese valor de K es igual a 2. Entonces, fíjense que nosotros el valor de P ya lo tenemos acá en el problema. Entonces lo expresamos y completamos y calculamos. Todo sale por cálculos en calculadora o en algún software sale bastante simple, bastante rápido. Pero lo importante acá es hacer esa diferenciación entre que si P es 0,1, bueno, y eso va a ser mi éxito, mi fracaso va a ser la diferencia de 1 menos 0,1. ¿Sí? Bien. Esto sería un poco lo que sería la distribución binomial, un repasito teórico de cuestiones que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Es un tipo de variable discreta, siempre, quizá es siempre la primera que se ve cuando uno habla de variable discreta discontinua, con dos posibles resultados. Ese 0 y ese 1
va a hacer referencia al éxito, al fracaso, por un lado, o va a hacer referencia a que sea defectuoso o no sea defectuoso por el otro lado, siempre que se cumplan esas condiciones, ¿sí? Acá cuando lo estaba preparando decía, bueno, en 0,1 quienes estudien programación me van a entender también por sistema de numeración binario, bueno, es decir, encendido apagado bueno, un alto o un bajo, pero tiene que ver un poco más con el complemento, ¿sí? de una probabilidad. Entonces, cuando hay un solo ensayo o experimento, o cuando es el resultado que puede ser exitoso o no, defectuoso o no, yo tengo que entender que se va a implementar la distribución de Bernoulli. Perdón, binomial. Por otro lado, sí, tenemos la distribución de Poisson. Ay, yo siempre se lo corrijo a mis alumnos de acá que siempre cometen el error por ímpetu de decir Poisson. En realidad es Poisson, es francés, en donde también tengo una distribución que tiene sus determinadas características. Ya lo vamos a ir viendo. La característica fundamental de la distribución de Poisson tiene que ver con el parámetro lambda. Entonces, acá lo que nosotros hacemos es, vamos a hablar del problema, es una línea de producción presenta en promedio 2 fallas por hora, lambda. Suponiendo que las fallas ocurren de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 fallas en una hora? Y de que no haya ninguna por otro lado. Acá lo primero que me tiene que hacer pensar en la distribución de Poisson tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Tiene que ver en este tipo de expresiones, ¿sí? Esto que me dice acá, 2 fallas por hora, es decir, me está dando una tasa de tiempo, ¿sí? O por otro lado, esto que dice acá también, 3 fallas en una hora. Eso me tiene que dar noción de distribución de Poisson, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué en la filmina que sigue. Pero en definitiva, se aplicaría la fórmula, ¿sí? Que en este caso el primer término o el primer miembro de la igualdad para la primera ecuación es exactamente lo mismo que nosotros venimos charlando respecto a la distribución de Bernoulli, me sale Bernoulli, perdón, binomial. Eh, y en este caso tenemos esa función, esa ecuación que en realidad de la definición formal es función de distribución de probabilidad, en donde tenemos valores quizás nuevos, lambda, ¿sí? Por un lado, que decimos que es el parámetro por excelencia de la distribución de Poisson, y en este caso tenemos el número E, ¿sí? El número E es un número como pi, ¿sí? Que tiene un valor y que la calculadora ya existe como tal, y ustedes van y ponen el número E y no pasa nada. Y para nosotros, sí, las 2 fallas por hora en este problema particular es lo que nos va a estar hablando del término lambda, ¿sí? Bien, entonces avanzo con todo eso, ¿sí? El valor de K para nosotros es obviamente lo que necesito saber. Uy, perdón, no sé qué toque. El valor de K es 3 para nosotros, que es lo que nos pide en una primera instancia el problema. Entonces nosotros desarrollamos, reemplazamos todos esos valores y la primera nos da un 18%, ¿sí? Recuerden que esto también, no lo hice para el otro, pero acá, cada vez que hablamos de cuantificación de probabilidad, nosotros podemos hacer una referencia de un valor que varía entre 0 y 1 si es una probabilidad relativa, o bien lo puedo representar por porcentaje, que no es más que multiplicar por 100 este valor que nos da a nosotros la ecuación esta en particular. Y acá, en función del problema, que fíjense que tiene una particularidad de cuando pregunta, ¿sí? De cuál es la probabilidad de que no haya ninguna falla en una hora, es decir, que haya cero, ¿sí? La ecuación o la expresión se termina haciendo mucho más simple y fíjense que es simplemente este término de la ecuación. Y esto se está debiendo a que ahora el valor de lambda, o sea, si fíjense, el valor de K, primero y principal, es cero, ¿sí? Cuando cero factorial, eso por propiedades de factoreo, me da igual a 1, por lo tanto, cualquier cosa que yo divida por 1 va a ser ese valor, digamos, no afecta al denominador de la expresión matemáticamente hablando.
El resto también se me termina eliminando, porque acá me va a quedar el valor de lambda elevado a la cero, y solamente me queda una expresión mucho más simple, ¿sí? Pero ante eso, que bueno, en este caso para nosotros es 13,5%. Eh, en ese sentido, ustedes escriban, ¿sí? Por las dudas, si llegan a tener un problema y están riñendo, están resolviendo, escriban todo, no importa, después van viendo si pueden ir haciendo simplificaciones y esas cuestiones. Pero bueno, básicamente esto. Y por ejemplo, cuando vamos a pensar en usar la distribución de Poisson, que quizá es la que menos se emplee, es obviamente primero saber que es un tipo de variable discreta, eh, que es un número de ocurrencias en un intervalo, eso también es muy importante. El número de ocurrencias en un intervalo refuerza la idea del parámetro lambda, y nosotros recién hablábamos y decíamos eso cuando remarcábamos que tenían que ser 2 fallas por hora o 3 fallas por hora. El intervalo de tiempo es 1 hora y el episodio o el fenómeno que sucede son 2 fallas o 3 fallas. Cuando se aplica, ¿sí? Vemos acá, cuando tengo eventos raros o poco frecuentes, ¿sí? Los eventos ocurren de forma independiente, es sumamente importante eso también, y se conoce el promedio de ocurrencias lambda, ¿sí? Como un intervalo de tiempo o un espacio fijo. ¿Vamos? Y por último, esta, que es para nosotros siempre la más importante de todos, es la distribución normal y es la continua por excelencia, ¿sí? Es quizás acá donde se encuentra una aplicación mucho más, no sé si justa, pero donde se va a aplicar más, se va a aplicar muchísimo más. Entonces, ustedes saben muy bien que la función de distribución normal es una función bastante compleja, que ya la vamos a ver al último, en donde cuya gráfica se dibuja una campana de Gauss, ¿sí? O una distribución gaussiana, como se le sabe decir, y que el cálculo de la probabilidad que se hace por distribución normal siempre va a estar dado por un área debajo de la curva. Ese área debajo de la curva siempre se va a calcular a través de la integral definida de una función, que en este caso la función normal es bastante compleja. Entonces, en lugar de tener que ir y calcular cada vez que nosotros queremos una probabilidad, hacer una integral definida entre un intervalo dado, por ser una variable continua, y hacer todo ese procedimiento que es bastante engorroso, a alguien se le ocurrió hacer uso e implementación de las tablas de distribución normal. Para eso, nosotros tenemos que convertir esos valores de x en z a través de un proceso que ustedes lo conocen como estandarización de la variable. Entonces, ahora vamos a leer el problema. Un problema típico. Ustedes de este tipo de problemas tienen un montón en una guía de ejercicios, así que para que se vayan poniendo canchero, fíjense que nosotros dice. Tenemos un problema que dice, la longitud de los tornillos producidos por una máquina se distribuye normalmente con una media igual a 10 centímetros y una desviación estándar igual a 0,2 centímetros. ¿Cuál es la probabilidad de que un tornillo mida menos de 9,8 centímetros, por un lado? ¿Y cuál es la probabilidad de que mida entre 9,8 y 10,2 centímetros? ¿Sí? Es decir, no es que tengo que calcular independientemente cuál es la probabilidad que mida entre 9,8, 9,9, 10, 10,1, 10,2, 10, y bueno, 10,2 es el límite superior, ni nada de eso, porque entre el límite inferior, que es 9,8, y el límite superior, que es 10,2, hay infinitos valores, ¿sí? Que van a hacer al cálculo de la probabilidad. Entonces ahí se recurre al cálculo del área comprendida entre 9,8 y 10,2, ¿sí? Pero más allá de eso hay que estandarizar justamente esos variables, pasar de x a z, ¿sí? Entonces, una salvedad, nosotros la media o el tratamiento que siempre se le da a la media sabe ser la media aritmética o el promedio es, que es la X con el cemento arriba, incluso yo la he visto en alguna bibliografía de esta forma, pero bueno, cuando se habla de distribución normal es muy común verlo representado con esa letra griega que es mu, ¿sí? Pero que sigue siendo la media, ¿sí? Muchas veces en los gráficos de las campanas de distribución está puesto así, así que no va a haber problema. Bien.
Una vez que yo conozco o sé cuál es mi fórmula de estandarización de la variable, que sería esto que tengo acá, donde tengo el valor de z, que es lo que voy a calcular usando el valor de x, que para nosotros el primer x es los 9,8, el valor de la media, que va a ser para todos igual, el valor de la desviación estándar, que es sigma, ¿sí? Entonces, aplicando esa formulita, me da que el valor de z es igual a menos 1. Voy a la tabla y en donde tengo ese valor, busco el valor de la probabilidad que a nosotros nos está dando 0,1587 o lo que es lo mismo, 15,8%. Y tengamos en cuenta que esta es la probabilidad solamente para cuando el tornillo mida menos de 9,8. ¿Sí? Solamente eso, es decir, por eso tengo ese signo menos acá. Menor. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahí es calcular el área, ¿sí? Lo que deberíamos pensar es que lo que la tabla me da es el cálculo de área comprehendido entre el menos infinito y el 9,8. ¿Sí? Bien, entonces, eso tiene una forma específica, ¿sí? Bueno, yo acá no me di cuenta, pero por ejemplo, vamos a hacer una representación media brusca. Si yo tuviera una distribución binomial, perdón, normal, ¿sí? Lo que yo estaría calculando sería el área comprendida entre el menos infinito y, en este caso particular para nosotros, que estaría siendo 9,8. Porque la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el tornillo mida menos de 9,8? Ahora bien, me está preguntando por un intervalo en particular, que sería entre 9,8 y 10,2. La estandarización de la variable para 9,8 yo ya la tengo. Lo que debería hacer ahora es calcularlo para 10,2. Entonces, para ese valor aplico la misma fórmula y me da 1. Entonces, la probabilidad para el valor de x, si está comprendido o si x es mayor a 9,8 y menor a 10,2, es lo mismo al cálculo de la probabilidad que viene tabulado, ¿sí? Para cuando z está variado entre menos 1 y 1, ¿sí? A través del proceso de estandarización de variables, y me da ese valor 68,2%, ¿sí? Así que bueno, chicos, mi idea era buscar ejemplos fáciles, prácticos, como para que uno vea que por ahí es mucho más simple de lo que ve a primera vista, ¿viste? Porque cuando uno entra a ver grandes ecuaciones y grandes fórmulas y todo eso, dice, che, para acá o puede meter un poco de miedo incluso, pero termina siendo mucho más simple y más fácil. ¿Sí? Bien, entonces, distribución normal, tipo de variable continua, por excelencia. ¿Sí? ¿Cuándo se aplica? Cuando la variable resulta de la suma de muchos factores aleatorios pequeños. Los datos que se agrupan en torno a la media con una dispersión sigma. ¿Sí? Recuerden eso, ténganlo en cuenta cuando hablan de la distribución de sigma. Si el valor de sigma es grande, ¿qué pasa con la campana de Gauss que busca achatarse? Si el valor de sigma o de variación estándar es pequeño, la campana tiende a ser más alta o más empinada, porque indica una concentración en torno a la media, y esto tiene connotación con toda la parte de estadística, donde veíamos las distribuciones. Y algunos ejemplos pueden ser la altura de peso, perdón, la altura de personas, los pesos, las temperaturas, la longitud de piezas producidas, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros tuviéramos que hacer o recurrir a la unidad número uno, donde veíamos clasificación de variables, peso, persona, altura de personas, temperatura, longitud, son todas variables continuas, perdón, cuantitativas, continuas, que son aplicables, obviamente, o que son, o en donde yo puedo aplicar la distribución normal. ¿Sí? Bien, imagínense ustedes que esto que yo tengo acá viene siendo la función de distribución de probabilidad normal, y la verdad que es bastante complicado, porque imagínense calcular que si yo tengo que calcular, si la función fuera, no sé, la quisiera representar de una forma más, o no, la vamos a dejar ahí. Si hubiera que calcular la integral definida entre a y b de todo eso diferencial de x, y la verdad que es un tema, es un viaje, ¿sí? Entonces, que ya vengan tabulados los valores de la variable estándar para poder simplificar el cálculo es un golazo. Incluso
hay software o aplicaciones, no me acuerdo en este momento cuál, que ya directamente te lo calcula, ¿sí? Ustedes están usando R, están implementando R, que obviamente también lo va a simplificar. ¿Sí? Esto que yo tengo acá es básicamente un resumen, ¿sí? En un cuadrito para que ustedes tengan en cuenta, pero para que ustedes después en su casa les sumen las distribuciones que faltan, ¿sí? Tengo dos discretas que son la de Bernoulli y la que en realidad no es Bernoulli. Hay algo que me tuvo mal todo el día. Esto sí es binomial, en donde lo que tengo que tener en cuenta es la cuestión de éxito-fracaso, la formulita, ¿sí? Por otro lado, Poisson, el principal parámetro tiene que ver con el lambda, era aquello que me daba relación en función de un tiempo o de una tasa de tiempo, o un periodo, mejor dicho, en un intervalo de tiempo. Y por último, la normal, ¿sí? Cuyos parámetros pasan a ser la media y la desviación estándar, y esa es la formulita general, ¿sí? Esa formulita se llama función de distribución de probabilidad para la binomial, para la de Poisson y para la normal. Así que bueno, yo creo que no me queda más nada, chicos. Lo que sí, este, les quería traer un poco este video como para que por ahí a lo mejor a varios de ustedes les ayuda a acomodar un poco los conceptos, las ideas y ese tipo de cuestiones. Ya saben, chicos, que por cualquier cosa que necesiten me pueden encontrar, mensajería interna, me pueden escribir por ahí, incluso pueden participar de cualquier encuentro sincrónico. Yo estoy los viernes a las 16 horas, bueno, de acá a 15 días será el próximo. Pero bueno, ya saben, cualquier cosa se pueden conectar a cualquier otro. Y bueno, nada, esta semana entrante le voy a estar dedicando mucho tiempo a la corrección de la tercera entrega del trabajo práctico integrador. Así que ya saben, cualquier cosa, estoy a disposición. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos encontrando la próxima.